Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que me ven, que me escuchan. Una vez más, pues Dios me da la oportunidad de estar una vez más con ustedes, pues hablando de su palabra. Puse mi recuadro donde me pueden ver, lo hice más grande por una razón muy significativa. Eh, Quiero que vean mis ojos, quiero que vean mis facciones, quiero que vean mis acciones corporales, porque ustedes se pueden dar cuenta si lo que digo eh, va de acuerdo con mis expresiones corporales. Es una manera uno de poder saber si la persona es genuina o no. Ahora, una persona puede ser genuina pero estar equivocada. Eh, pero, ¿cómo te das cuenta si una persona está equivocada? Eh, pues a través de las enseñanzas, mm, a través de lo que uno habla y, y que hay armonía con lo que uno dice. Yo sé que puede ser complicado y puede tomar a veces algo de tiempo. En este caso, tenemos que creer que el Espíritu Santo, el vicario de Cristo, o sea, el representante de Dios en la tierra, que es el Espíritu Santo, pues Él les tiene que confirmar si lo que yo digo es genuino, si lo que yo digo viene de parte del Señor. Aún hablando de la palabra de Dios, pues uno puede descontextualizar la palabra, la Biblia, y tomar lo que yo quiera para dar un efecto en las personas. Entonces, una de las cosas que yo hago es enseñarle a la gente de alguna manera que sean, déjenme usar este término, autónomos, que ustedes mismos puedan empezar una relación con el Creador con poca ayuda. ¿Por qué poca ayuda? Pues porque al final el que nos debe revelar la palabra es el Espíritu Santo. Entonces, los siervos de Dios, o sea, en este caso su servidor, o sea, yo, pues solamente les tengo que dar las herramientas para que ustedes puedan empezar una relación con Dios. Eh, lo vuelvo a decir, lo vuelvo a repetir, la iglesia no es religión, para nada. Y porque cuando Jesús, Yeshua, estuvo aquí en la tierra, Él nunca hizo una enseñanza donde las personas tuvieran que pertenecer a una asociación religiosa. ¿Sí? Eh, pero el Señor siempre utilizó a los profetas para, eh, para hablar de su Padre, para hablar de sí mismo, y nunca le pudieron refutar nada a Jesús. En este caso, lo que había en su tiempo pues era la religión judía ortodoxa, ¿no? En que los llamados fariseos pues eran los que se encargaban, entre comillas, de enseñar al pueblo hebreo. Ok, hablar de todas estas cosas que tienen que ver con la palabra de Dios, que tienen que ver con nuestro Dios, nuestro Creador, tiene que tomar mucho de su tiempo. Yo ya había dicho en alguna ocasión que si nosotros le diéramos el 10% de nuestro tiempo a Dios en agradecimiento que nos da la vida,
pues tendríamos que darle 2 horas y 40 minutos, porque el 10% de 24 horas son 2 horas 40 minutos. Muchos de nosotros no lo hacemos. En mi caso, pues yo me estoy tomando pues 30 minutos de video, 1 hora para editar ese video y quizás media hora u otra hora pues para ligeramente preparar un tema, ¿sí? En este caso, pues no se complica mucho porque pues este sería el 4.º capítulo del concepto de la iglesia, que al final, miren, yo les voy a decir una cosa: toda la palabra, toda la escritura, toda la Biblia es como un embudo que todo te lleva al concepto de la iglesia, ¿no? Entonces, leamos donde leamos, nos vamos a dar cuenta que lo que Dios quiere tener es una relación personal con cada uno de ustedes por medio de su palabra, y el Señor nos quiere acomodar con personas que piensen igual que Él, ¿sí? En este caso, pues estamos hablando de la iglesia, aquella iglesia que no es religiosa. Vamos a continuar pues con esta travesía de Abraham. Vamos a seguir hablando de Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, padre de Isaac, Isaac, padre de Jacob, Jacob, padre de las 12 tribus de Israel. Todavía estamos queriendo entender a Abraham. Ahora les voy a decir una cosa: nosotros vamos a tratar de entrar en la vida de Abraham. Y conforme vayamos conociendo la vida de Abraham, vamos a ir entendiendo el carácter del Padre Celestial. Y cuando nosotros entremos con Isaac, y cuando podamos entender qué había en su corazón, qué había en su mente, en la mente de Isaac, y cuál fue su propósito en la tierra como hijo de Abraham, vamos también a entender al Señor Yeshua, a Jesús, como se le conoce con su nombre, pues en la comunidad latina. Lo vuelvo a repetir: los nombres personales pues no se traducen, pero aún así lo seguiré llamando Jesús, porque así es como se le conoce cotidianamente, ¿no? Se le conoce culturalmente, se le conoce religiosamente, más su nombre, pues como a él lo llamaban, era Yeshua o Yeshua, en lo que era la lengua griega y lo que era el arameo, porque pues los historiadores de la Biblia pues dicen que él lo que no hablaba era hebreo. El arameo era parecido, es parecido al hebreo, y era un hebreo antiguo, porque ahora el hebreo que se habla en Israel es diferente, es diferente. En algún tiempo me quise poner a estudiar lo que era el hebreo, pero pues bueno, no digo que ustedes no lo hagan, pues si lo quieren hacer, pues aprender hebreo, háganlo. Hay muchas clases en YouTube. Más lo que Jesús hablaba cotidianamente era el arameo y hablaba en griego. Esas eran las dos lenguas que usaba Yeshua, el Señor Jesús, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a la vida de Jacob, pues allí Jacob, ahora sí que él nos representa a nosotros, y por medio de Jacob vamos a conocer el carácter
de nosotros mismos, ¿no? Jacob representa a aquella persona que quiere hacer todo por sus propias fuerzas. Cuando el Señor nos dice que debemos renunciar a nuestra capacidad, digamos, terrenal de querer hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues continuamos con esta lectura. Dice, Abraham llega a Egipto. Dice, en aquel tiempo llegó a faltar comida en toda la región de Canaán, ¿ok? Lo que más tarde serían las tierras de Israel. Era tan grave la falta de alimentos que Abraham se fue a vivir a Egipto porque allá sí había alimentos. Entonces, miren, vamos a tratar como siempre de estirar este versículo, de tratar de entenderlo en una forma que el Señor mismo nos diga, ¿ok? A casi todo mundo, muchas personas cuando entran a leer la Biblia se les hace muy complicado porque no tienen un piso, pero cuando ya empiezas a entender, ¿ok? Y empiezas a hacer un organigrama de este crucigrama, entonces todo se vuelve más sencillo, más fácil. ¿Cuánta gente dice, es que no le entiendo a la Biblia? Bueno, tómense el tiempo conmigo y verán que es tan simple, es tan fácil empezar a escudriñar, a entender, a destapar todos estos misterios que a veces ni son misterios, pero los vemos tan complicados y ya para nosotros es un misterio, ¿no? Lo vamos a hacer juntos y ayer les comentaba que cada versículo es una cartita, es una carta poderosa con la que tú puedes armar un mazo de ataque. ¿Ataque contra quién? Pues contra el enemigo, ¿no? Contra el enemigo que quiere destruir la creación de Dios a sus hijos y a su creación, que son dos cosas diferentes. Entonces, vemos que falta la comida en toda la región de Canaán. Muy probablemente Dios lo hizo con una intención para ver cómo iba a reaccionar Abraham. Hay una cosa que el Señor no toca, nuestra voluntad. Entonces él quería ver qué hacía. Yo de antemano les digo que hubiera sido mejor para Abraham clamar al cielo, no sé si lo hizo, clamar a Dios y no irse de Canaán, ¿verdad? Dice, era tan grave la falta de alimentos que Abraham se fue a vivir a Egipto porque allá sí había alimentos. Estamos hablando de este alimento de comida, ¿no? De víveres, de carne, de legumbres, de frutas. Entonces, fíjense cómo Abraham, vamos a decir que todavía no tenía una fe muy fuerte, que fue en sus propias fuerzas, fue orillado a ir a Egipto. Miren, cuando ya estaban cerca de Egipto, Abraham le dijo a Sarai, no hay duda de que eres muy hermosa. Ok, en este momento Sara se llamaba Sarai o Sarai, ok. No, el Señor la rebautiza años después, cuando finalmente es mamá, y le dice, ya no te llamarás Sarai, tu nombre será Sara, ¿ok? Y pues Sara es un nombre muy, muy común hoy en día.
Entonces, fíjense, no hay duda de que eres muy hermosa. Entonces, pues, ¿cuántos años tenía Sara? No recuerdo si más adelante dice la edad, no me acuerdo. La palabra de Dios de repente es tanta información que yo aún teniendo ya 25 años en el estudio de la palabra, pues se te van datos, pero eso no quiere decir que no esté uno sirviendo al Señor, que no sea un obrero de Dios, porque ya se los había dicho anteriormente, que antes que el conocimiento que Dios nos vaya dando en la palabra, es la vida que Dios nos vaya dando por medio de la palabra, ¿sí? Entonces, regreso, ¿verdad? Dice, no hay duda de que eres muy hermosa. Cuando los egipcios te vean y sepan que eres mi esposa, a mí me matarán y a ti te dejarán con vida. Fíjense. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántos de nosotros arriesgaría su propia vida y a la misma y al mismo tiempo entregar tu mujer a otro hombre? Bueno, Abraham iba a lidiar con esa situación. ¿Todo por qué? Porque había hambre en su tierra. Ahora, no nomás él pensaba en él, pensaba en Saraí, pensaba en sus siervos, y él sintió tomar la mejor decisión. Pero parece ser que esta no era una decisión que venía de parte de Dios, sino que era algo que Abraham quería hacer por sus propias, deducciones, vamos a decir. Si me quedo aquí podríamos morir de hambre, ¿sí? Pero si me voy a Egipto y echamos una mentirita ahí de que Saraí no es mi esposa, sino mi hermana, que sí lo era, ¿eh? Sí era su hermana por parte del papá. Sí eran hermanos, ¿ok? No me pregunten qué tipo de moralidad se manejaba en los tiempos de Abraham, pero recordemos también que él venía de Ur, de la tierra de los caldeos, de lo que era Mesopotamia, ¿no? Entonces, por algo el Señor lo quería sacar de esas tierras, por algo no le dio hijos a Abraham en Ur. Entonces, ya vemos qué tipo de costumbres que hoy no son muy aceptadas en este tiempo, qué tipo de costumbres pues se manejaban en, digamos, el papá de Abraham, ¿no? Y Abraham mismo haber tomado como esposa a su, vamos a decir, su media hermana, ¿no? Dice Abraham, por eso cuando te pregunten, diles que eres mi hermana, así me tratarán bien y mi vida no correrá peligro. Caray, pues yo pensé que ya Abraham confiaba en este Dios que todavía no se le da a Abraham, no se le presenta como, digamos, con un nombre, ¿no? Hasta este momento todavía Abraham le hablaba a Dios, pero no se le presentaba, digamos, con un nombre, ¿no? Como se le presentó a Moisés, que le dijo a Moisés, Moisés dijo, ¿y cómo les diré a los egipcios que quién me mandó? Y el Padre, el Creador, le dice a Moisés, diles que yo soy, te mandó, ¿verdad? En ese momento el Señor se puso el nombre de yo soy, ¿sí? Entonces, pues, no creo, de manera personal, que el Señor estaba probando que y lo hice descendiera, ¿no? Cuando, a ver,
no sé, creo que dice descender, pero qué interesante el término descender, ¿no? O sea, en lugar de ir para arriba, desciendes en una forma, digamos, metafórica, ¿no? O sea, tu fe desciende, tu confianza en el Señor desciende, ¿no? O sea, Él descendió a Egipto, Egipto representa lo malo del mundo, ¿no? Ok, por eso cuando te pregunten, diles que eres mi hermana, así me tratarán bien y mi vida no correrá peligro. Fíjense, todo lo que haces por la comida. Ahora, yo no voy a decir que en una situación como en la que se encontraba Abraham, no digas, no, yo se hubiera aguantado, yo se hubiera resistido. No estamos para juzgar ese tipo de acciones. Estamos viendo, estamos conociendo la mente de Abraham, el carácter de Abraham, cómo su fe se va transformando y se va cada vez afianzando más al Creador. Miren, esto es como una hermosa serie de Dios, ¿no? Que va a ir tomando fuerza poco a poco, y, y vamos a quedar satisfechos. Eso es lo que queremos, conocer a Dios en una forma simple. El 14 dice, el versículo 14, tan pronto como Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. Fíjense cómo hacen cómo dice, muy hermosa, ¿ok? Si me voy a otras versiones bíblicas, pues también dice lo mismo, muy hermosa, ¿ok? No dice que Sarai era hermosa, era muy hermosa. Indudablemente, Sarai tenía el gen de la belleza, ¿ok? Qué interesante, ¿no? Ser muy bella, pero no poder tener hijos, ¿ok? Y aquí yo me inclino más que la del que la estéril era Sara. O sea, quizás sí era fértil Abraham, pero no quería tener otra mujer. Pero bueno, la palabra de Dios, a lo que yo he visto, no nos habla mucho de esos detalles, ¿no? El 15, entonces los asistentes del rey fueron a contarle lo hermosa que era. Enseguida el rey ordenó que Sarai fuera llevada a su palacio. Fíjense cómo aquí tenemos un término, ¿no? ¿Cómo se las gastaban los egipcios, ¿no? Que andaban recolectando las mujeres más hermosas para que las tuviera Faraón. Qué interesante que es algo que se sigue haciendo. De hecho, yo les voy a decir algo muy oscuro que manejan hoy en día, que estos certámenes de belleza que se hacen internacionalmente, bueno, locales, estatales, a nivel país, a nivel internacional. Al final hay un oscuro propósito, que es ver cuáles son las mujeres más bellas, ¿sí? Y qué interesante que cuando vemos personas acaudaladas, las esposas son bonitas, claro, transfieren ese gen de la belleza a los hijos, a las hijas, y ahí van haciendo como una especie pues de árbol genealógico de gente, digamos, perfecta en belleza, pues, ¿no? Entonces, pero aquí se la gastaban más, más cañón, diremos, ¿no? Aquí estos consejeros de Faraón, pues al grado de matar a los esposos, ¿sí? Se me figura estos leones que matan a los cachorros de las leonas que no son de ellos y ellos mismos, pues para tener su propia línea, ¿no? Su propia genealogía de leones, de leonas, ¿no? Y entonces aquí mataban a los esposos, ¿no? ¿Para qué? Pues para me quedo con tu mujer, ¿no?
Para quedar bien con Abraham, el rey le regaló ovejas, vacas, burros, burras, sirvientes, sirvientas y camellos. Espérenme. Entonces los asistentes del rey fueron a contarle lo hermosa que era. Enseguida el rey ordenó que Sarai fuera llevada a su palacio. Para quedar bien con Abraham, el rey le regaló ovejas, vacas, burros, burras, sirvientes, sirvientas y camellos. Fíjense todo lo que adquirió Abraham. No sé. Quiero pensar que hasta este momento Abraham se dio cuenta de lo que había hecho. ¿Por qué? Pues porque recibió ovejas, vacas, burras, esos animales de carga eran muy preciados, eran muy, muy preciados. Es como traer y la Cheyenne una camionetota, así era, y el burro sí me explico, ¿no? Entonces, sirvientes, sirvientas y camellos. Yo creo que a ese momento ya le cayó el 20 a Abraham, que la había regado, que a cambio de cosas materiales entregó a su mujer. Hay que imaginar, hay que pensar, hay que razonar, porque la moral de Abraham hace, ¿cuántos son? Creo que hace 4000 años, ¿sí? Era la misma que podemos nosotros experimentar. Las conductas de los hombres, la manera de pensar es la misma. Y más cuando se tratan de este tipo de situaciones. El 17 dice, todo esto no le agradó a Dios. ¿Qué hubo? Todo esto no le agradó a Dios y por eso mandó graves enfermedades sobre el rey y su familia. Miren, aquí voy a hacer una connotación muy, muy interesante. No le agradó a Dios lo que hizo Abraham, pero no se fue contra Abraham. No, su ira, diremos, su coraje, el coraje de Dios, no se abalanzó a castigar a Abraham. Dice, y por eso mandó graves enfermedades sobre el rey y su familia. Fíjense, cuando nosotros buscamos de Dios, porque Abraham, se los aseguro que en Ur de Caldea decía y pensaba, debe haber un Dios verdadero, ¿sí? Y este Dios verdadero no aprueba cosas que se hacen aquí en Ur, que se hacen aquí en Mesopotamia. Entonces, Dios agradó la vida de Abraham. ¿Sí? Abraham tenía solamente una pizquita de fe. Una pizquita de fe que le decía, hay un Dios creador de todas estas cosas. Y eso le agradó a Dios. Con eso empezó Dios a obrar en la vida de Abraham. Y créanme, si ustedes tienen una pizquita de curiosidad, de fe, de sentir que hay un Dios creador, que hay un Dios en el universo, que hay un Dios que nos está viendo, con eso el Señor puede empezar. Así como lo hizo con Abraham, a tal grado de que por esa fe pequeña todavía, porque aquí vemos una fe muy diminuta, porque cuando Dios le dijo a Abraham, sal de Ur, deja tu tierra, tu parentela, se llevó a su padre, ¿sí? Se llevó a su padre y ahí pues Dios dijo, bueno, o pensó, bueno, mira, este no hizo lo que yo le dije, se llevó a su sobrino, se llevó a su padre, y que a su padre creo que fueron 5 años antes de llegar a Canaán, cuando salieron de Ur, que no me acuerdo el nombre de esta ciudad, pero murió su padre. Ya a su padre ya no le permitió que siguiera en este viaje con Abraham.
Pero si tú eres una persona, tú que me escuchas, varón, varona, y tienes esa poquita fe de querer conocer a Dios, créeme que aunque hagas cosas que a Dios no le agradan, Dios no va a ser contundente con tus trastadas, ¿no? Con tus errores, sino que aquí se va con las personas que Abraham les tenía miedo. Y dice el 18, de inmediato el rey mandó llamar a Abraham y le dijo, mira lo que me has hecho, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Imagínate si le hubiera tomado por esposa. Anda, toma tu mujer y lárgate de aquí. Esta es una versión un poco parafraseada. Déjenme ver cómo dice en otra versión. Aquí las tengo todas las versiones. Vámonos a la Reina Valera. Dice, hizo bien Abraham por causa de... bueno, déjenme voy. También la vieron... Bueno, vámonos todo. Al cabo nomás ya va a ser de corridito. Dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Era 14 de febrero, yo creo, ¿no? Que cuando le dijo, ahora veo que eres de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa, en gran manera. ¿Ven? Bueno, aquí no dice muy hermosa, que la mujer era hermosa en gran manera, muy hermosa, ¿no? ¿Ok? También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Fíjense, aquí dicen que la alabaron, algo así como, vieron como que era una diosa terrenal, a ese grado, ¿no? Bueno. Aquí le llamamos piropo, ¿no? Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Pues ya se imaginarán las plagas, ¿no? De piojos y... ¿cómo se llaman estas llagas, no? Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Porque dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Okay, aquí no le dice, lárgate, ¿no? Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Pues dirás, salió ganón el muchacho, le fue bien. Le fue bien, pero gracias al Señor. Déjenme regreso a la versión, la que estoy usando ahorita, traducción lenguaje actual, es la de Beno abajo. Tengo 4 Biblias aquí. Pues lárgate de aquí. Enseguida el rey dio órdenes a sus soldados de que sacaran a Abraham de Egipto, y ellos lo expulsaron junto con su esposa y todo lo que tenía. ¿Ok? Fíjense lo que hizo este faraón por miedo a Abraham. Por miedo al Dios de Abraham. Fíjense. Cuando eres un siervo de Dios, y en este caso Abraham era un siervo porque estaba obedeciendo lo que Dios le decía. Eso ya lo hace un siervo. Que tú le puedes dar órdenes a una persona y eso te hace tu siervo, tu esclavo. Y fíjense la condición de esclavo de Abraham, ser siervo de Dios. Déjenme usar mejor el término siervo, ¿no? Se oye más bonito, ¿no? Más propio, digamos. Las ventajas de ser un siervo de Dios.
que Dios te guarda, que la gente te teme, ¿sí? Y también temen al Dios que representas. Entonces, fíjense todo lo hermoso que conlleva esa pequeña pizquita de fe, el decir, Señor, yo sé que en esta vida que yo vivo hay algo más. Manifiéstate en mi vida, creador del universo, creador de todas las cosas. Perdona mi falta de fe. Perdóname que no te comprendo, no te entiendo. Pero aquí está este hermano en YouTube tratando de ayudarnos a que te podamos conocer, así como te conoció Abraham. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que analizar, tenemos que razonar. ¿Ven? ¿Estoy errado lo que estoy platicando? Creo que tiene sentido. Entonces, la ventaja, ¿cuál fue? Pues había hambre en su tierra. Bueno, todavía no era su tierra, todavía no heredaba las tierras de Canaán, ¿no? Pero se fueron porque tenían hambre. Y regresa, se va, pues con vacas. ¿Qué más? Porque tenían hambre, ¿no? Por eso descendieron a Egipto. Ya tenían ovejas para hacer una barbacoa. Vacas para hacer una birria. Burros. Sirvientes y camellos. Que también los camellos se los comen ahora, ¿no? Pero en aquel tiempo pues los camellos tenían un doble propósito, como caballos y también como burros, ¿no? Entonces, vamos a decir que nosotros tenemos que hacer algo que no agrade a Dios para que de alguna manera al final el Señor nos rescate. No debe ser así. Mas cuando tú reconoces tu error, entonces el Señor cambia la situación. ¿Sí? Pero aquí no dice que Abraham reconoció su error, pero podemos entender que sí lo reconoció. Les voy a decir por qué. Y esto es, la palabra de Dios es sentido común. No tienes que ser muy conocedor o muy espiritual para que, el Señor me reveló. Aquí usemos mucho de nuestro sentido común. Les voy a decir por qué. Porque si Abraham hubiera dicho en su corazón, en su mente, bueno, pues miren, ya tengo todo esto. Me dieron vacas, me dieron borregos, me dieron burros, me dieron camellos, pues bueno, pues ahí te la dejo, ¿no? Ahí te dejo a mi esposa Saraí, ahí disfrútala, yo ya tengo lo que quería, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si Abraham hubiera pensado de esa forma? Les aseguro que el castigo hubiera sido sobre Abraham, ¿sí? Porque él mismo la estaría entregando. Y esto tiene que ver ya una cuestión ya con el matrimonio, con la persona que el Señor puso como tu compañera. Aguas. ¿Sí? El hombre entregando a su propia esposa a otro hombre. Entonces, no es difícil deducir que Abraham se arrepintió. Abraham se arrepintió y creo que se arrepintió cuando recibió todo. Ahí fue donde ya le cayó el 20. Mira, ¿qué he hecho? Estoy entregando a mi mujer por vacas, ovejas. Y les aseguro que el hambre se le quitó. Aquella hambre que lo había hecho salir de Canaán y descender a Egipto, se dio cuenta que no valía la pena.
Se dio cuenta que, ¿qué he hecho? ¿Por comida entregué a mi esposa? ¡Wow! ¡Qué situación tan, tan deprimente, tan patas para arriba, decimos, ¿no? Entonces, sí se arrepintió Abraham. Mi sentido común me dice que sí, porque si no, el Señor hubiera castigado más bien a Abraham. Y todo el plan de formar un pueblo, allí se hubiera truncado, allí hubiera fracasado, ¿verdad? Y fracasado Dios no, fracasado Abraham. El Señor podría después tomar a otra persona que hiciera su voluntad. Pero aquí Abraham reconoce su error y yo creo que también clamó a Dios, ¿sabes qué, Señor? Pues la regué. El Dios que no conozco, el Dios que no se ha presentado a mi vida, pero sí el Dios que me sacó, y yo sin preguntar, de las tierras de Ur y que me llevó a las tierras de Canaán. Entonces estamos viendo un hombre natural, un hombre que tiene errores, pero un hombre que se dio cuenta que la había regado. Y Dios lo perdonó, y al que iba a castigar fue al faraón. ¿Por qué? Pues por esas prácticas. Hagan de cuenta que donde iba Abraham, iba Dios. Y ahí Abraham, y junto con Dios, vieron la condición inmoral que tenían los egipcios. Así que por Abraham la tuvieron que pagar los egipcios, ¿no? En este caso Faraón. Híjole. Porque donde va un embajador de Dios, aguas. Qué hermosa historia de Abraham. Quiero pues que continuemos en este estudio. Aquí le paramos, diremos. Aquí le paramos. Y pues acuérdense del reto que les he dicho. Si no escuchaste algo que digas, ya todo esto ya lo sabía, ya lo entendía, entonces ya no veas más de estos capítulos, ¿no? Pero quiero pensar que el Señor te mostró cosas a ti en tu corazón. Y quiero sentir que por medio de este video hubo un descanso en tu corazón. Hubo paz. Hubo un entendimiento. Y al mismo tiempo que tú conoces a Dios por medio de las experiencias, porque aquí estás conociendo a Dios, el carácter de Dios, y estás conociendo el carácter de Abraham. ¿Ok? Y Dios empezó su obra redentora con Abraham. Con él dijo, con este voy a hacer un pueblo. Un pueblo que me represente en la tierra. ¿Sí? Y por medio de Abraham estamos conociendo el concepto de la iglesia. Porque la iglesia no es otra cosa que el pueblo de Dios. ¿Sí? Pero un pueblo genuino. Un pueblo que genuinamente quiere conocer a su Dios y quiere tener un encuentro. Cuando empiezo estos temas a veces no sé ni por dónde empezar, pero a la hora de terminar ya me quiero extender porque viene, vamos a decir que el Señor fluye por medio de su Espíritu Santo, pero voy a respetar voy a respetar los 30, 35, 40 minutos, no sé, que me tomé en hacer este video. Muchas gracias, que el Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, les guarde. Les guarde. Todo esto lo pedimos en el nombre de Yeshua, y que les dé paz, que les dé descanso, ese descanso que tanto anhelamos, ese descanso que le encuentras ahora sí sentido a la vida. Este tipo de videos
Dios hace que le encontremos sentido a la vida, pero tenemos que entregar nuestras vidas a Dios. Entrégale tu vida, entrégale tu tiempo, entrégale hasta 1 hora, que algunos videos creo que van a ser así. Sí. Dios está para que lo disfrutemos, no para que lo entendamos. Sí. Más aún así el Señor nos abre su corazón por medio de todas estas historias y por medio de cómo Él reacciona, porque aquí aprendimos que Dios pues no se fue sobre Abraham, no, para castigarlo. Dios se fue contra los enemigos vamos a decirlo en un sentido, los enemigos de Abraham, a tal grado que le tuvieron a Abraham y le tuvieron temor y lo expulsaron de Egipto. O sea, los malos, a los buenos los malos no los quieren, ¿no? Lo expulsaron a Abraham. El Señor les guarde. Nos vemos hasta la próxima.